60. ¿Se te han olvidado las resoluciones de año o no cumples tus resoluciones de año? Fijaros, el 52% de las personas que se establecen resoluciones de año piensan que van a conseguir sus objetivos. Yo no sé si os pasa a vosotros, pero a mí definitivamente sí, y sabéis que soy una friki de conseguir objetivos. Pero la realidad, y hoy vamos a hacer ese ejercicio de honestidad y de transparencia con nosotros mismos, la realidad es que el 88% de las personas que se establecen objetivos verdaderamente no los cumplen o no los cumplimos. Y entonces la pregunta es ¿por qué nos ponemos objetivos si ya sabemos de antemano que no los vamos a cumplir? No sé si os pasa, pero muchas veces, y cuando hablo con las personas a las que acompaño, incluso conmigo misma, estas conversaciones que uno tiene de honestidad y de transparencia con uno mismo, que siempre son súper recomendables, te preguntas, bueno, ¿por qué me vuelvo a poner este objetivo que sí, en cierta quiero conseguirlo, pero verdaderamente, o tengo, ¿verdad? Pero verdaderamente es que sé que se me va a hacer cuesta arriba, o sé que efectivamente me estoy poniendo a lo mejor objetivos que no son realistas. Y no hay mejor momento que principio de año, ¿no? Para tomar el control de tu vida, el control de tu emprendimiento, para organizar tu oficina, para organizar tus proyectos, para organizar tu casa, para organizar tu mente, ¿no? Esa claridad, siempre digo que la claridad precede al éxito. Y también no hay nada mejor como tomar el comienzo de lo que puede ser un primer trimestre o el final de un primer trimestre, porque ya estamos en marzo, para ver cómo vamos, porque el 80% además de las personas ya como a finales de febrero aproximadamente ya se olvidan de esas resoluciones de año. Y a mí me gusta siempre hacer, y sabéis que os lo recomiendo, ¿no? Esas revisiones continuas para, pues como un piloto, ¿no? que está constantemente corrigiendo su destino final, para ver exactamente cómo vais, para ver exactamente cómo vamos, y si efectivamente hay algo que a lo mejor escribiste en diciembre o escribiste en enero y dices, madre mía, es que ni me acuerdo. Pero antes de empezar con estos objetivos, hablar de los objetivos del resto del año o de este trimestre, sobre todo es importante también, ¿no? Reflexionar todo lo que hemos conseguido, reflexionar todo lo que has conseguido en este primer trimestre. Todavía nos quedan, todavía nos quedan que 23 días. Pero también es cierto que seguramente que si mires esa lista, si es que de los que estás acostumbrados a escribir tu lista de resoluciones, seguramente de nuevo hay algunas cosas que se te han olvidado. Yo siempre pongo el ejemplo de mi italiano, ¿no? Yo creo que nos pasa a todos, ¿no? Este año ya voy a ser bilingüe en italiano, lo voy a conseguir y obviamente van cambiando las prioridades. Y es ese típico objetivo, ¿no? Que al final lo tengo ahí, pero pasa año tras año, porque voy cambiando de prioridades. Y de nuevo, ¿no? Si las haces de manera consciente, bueno, pues está bien. Pero ese es el típico objetivo que dices que lo pones ahí, que te hace en cierta manera ilusión, pero cuando miras todas las cosas que quieres conseguir en todas las áreas, ¿no? de tu vida, bueno, pues dices, voy a intentarlo una vez más, ¿no? Pero incluso cuando lo empiezas a notar, empiezas a dudar de ti mismo, ¿no? Entonces, voy a compartir, 10 sugerencias, pero me encantaría, mientras invitamos a más personas y mientras con esta breve introducción, si tenéis algún objetivo, ese típico objetivo que dices, pues este año sí que sí, pero sí es cierto que es el típico objetivo que en anteriores ocasiones se te ha atascado y cuando lo escribes o lo plasmas en tu diario, o en tu agenda o en tu panel de visión, dependiendo de lo que cada uno utilicéis, incluso tú dudas de ti mismo o de ti misma, voy a intentarlo una vez más, pero no sé yo si lo voy a alcanzar.
Así que vamos a abrir micrófonos, a ver si a mí ya os digo abiertamente, y creo que lo he comentado, ¿no? Es el italiano, ¿no? Me encanta, me apasiona, es un idioma que los idiomas me gustan mucho, y es un idioma que totalmente me apasiona, lo estudié hace años, ¿no? Y siempre que oigo italiano digo, bueno, este año tiene que ser, ¿no? Y de nuevo, pues el otro día yo misma, ¿no? Lo estaba pensando, digo, pues ya estoy en marzo y de nuevo no he asignado esa hora diaria a estudiar italiano, obviamente por otros proyectos, ¿no? Al final es cuestión de prioridades, no de tiempo. Pero ¿tenéis algún proyecto y a lo mejor habéis pensado el por qué? ¿El por qué es el típico proyecto que siempre dejáis más de lado o que no conseguís? Buenos días, María Pilar. Y luego continuamos con el resto, a ver si alguien tiene ese proyecto que se le queda siempre atascado. Muy buenos días. Buenos días. Pues mira, cuando lo he leído, mejor que cuando te he oído, pensaba pues lo típico, ¿no? En estos proyectos que decías tú, pues del idioma o del gimnasio. Dices, vale, hay muchos proyectos que no terminas nunca de cumplir. Pero bueno, si por lo menos te los pones y has sido un día o dos, o has hecho 1 hora o 2 de tu italiano, ya has avanzado algo, aunque al final no los acabas, ¿no? Entonces, bueno, pues también hay que pensar si has avanzado algo o no has hecho absolutamente nada. Y yo, bueno, este año tenía un proyecto que hoy culmino, que es el cambio de casa, así que era mi proyecto del trimestre y sí que lo voy a culminar. A partir de ahí tendré que generar otros y veremos al trimestre siguiente si los he cumplido o no. Pero de momento hoy es un gran día y voy a hacer la mudanza. ¡Wow! Felicidades, María Pilar, porque además he estado cerca tuyo en ese momento obrero, en ese momento baldosa, en ese momento grifo, ¿no? Cuando estás en un proyecto como el tuyo, qué bonito, qué ilusión, qué desgastador. Es esa típica mezcla, ¿verdad?, de desgastador e ilusión, ¿no? Y que sobre todo necesita perseverancia, ¿no? Porque además dependes de tantísimos socios de responsabilidad que normalmente alguno por algún lado se te va, porque yo siempre digo que los obreros, ¿verdad?, en cualquier parte del mundo vienen de Marte. Les dices una cosa y en general, por mucho que sean buenos, al final terminan haciendo casi lo que quieran. Así que felicidades, disfrútalo y ante todo gracias por estar aquí, porque es un gran día y me consta que estás hasta arriba de cosas que tienes que hacer, así que doblemente gracias y disfrútalo al máximo. Sí, es una forma de empezar el día disfrutando con la sala, así que va a ser un día muy especial por muchas cosas. Buenísimo, buenísimo. Ya nos tomaremos un cafetito cuando vaya para allá. Muchas gracias por compartirlo. Marcela, Marta, Tony, Manuel, Mónica. Alguien que tenga... Mónica, buenos días. Qué gusto verte. Hola. Por acá. ¿Cuánto tiempo, guapetona? Sí, hace tiempo nos hemos pasado al podcast al final. Hacíamos las semanas, al final estamos en podcast. Pues mira que justo te estaba escuchando y estaba pensando, claro, lo primero es que yo no me pongo objetivos anuales, o sea, no hago como resolución de años, sino que ya conociéndome un poco como soy, y me pongo objetivos tan a largo plazo, aunque sea de ir poquito a poco cumpliéndolos, me disperso demasiado. Entonces necesito poner objetivos trimestrales, o sea, cada 3 meses tengo como objetivos donde me voy a enfocar, que se supone que me acercan a los objetivos anuales, incluso pues, bianuales o lo que sea. Entonces me acordé del libro que estoy escribiendo. Claro, son proyectos tan a largo plazo o como cuando quieres incluir hábitos para siempre, ¿no? Hábitos saludables o lo que sea, son como que tienen un timing tan largo o que no tienen timing de lo has hecho, lo has conseguido, o si no te pones objetivos más pequeñitos en sí, poco a poco, que claro, es complicado. Y el libro para mí ha sido un reto, porque al principio tenía timing de publicación, pero eso hacía que, claro, es que depende de los objetivos que tengas, si son más creativos, más personales, si estás
como dices tú, tienes otros proyectos paralelos que van a requerir que en ciertos momentos apagues fuegos, entonces, bueno, que te tienes que amoldar a los timings y demás. Pero la verdad es que he descubierto que con el libro, por ejemplo, sin tener timing, fluyo mucho más. Es como más objetivos semanales. Me pongo todos los días una tarea, que es repasar o escribir por lo menos 4 o 5 páginas. Todos los días me encuentro con esa tarea en Asana. Entonces, aunque sea poquito a poco, he avanzado muchísimo, prácticamente lo tengo terminado, ahora tengo que repasarlo todo y demás, pero había procrastinado, di tú, que un mogollón de meses, porque esto ya desde el año pasado. Entonces, al final, si he hecho cuentas, he estado trabajando insistentemente, diariamente, pongamos que 2 meses y medio. Pues si me hubiera puesto 2 meses y medio seguidos trabajando en él, estoy segura de que lo hubiera tenido. Pero, como no lo he priorizado, porque es como muy a largo plazo y demás, y también me he permitido el ver cómo yo me sentía y demás, pues he tardado un año y pico por lo menos. Un año estoy en ello aún todavía, entonces voy a tardar más. Pero sí que es cierto que eso, que a veces ayuda, en vez de ponerse, lo de los objetivos, que tú lo sabes perfectamente, Nieves, ponerse objetivos muy específicos y concretos a corto plazo para ir viendo cómo vas logrando, aunque sean poquitas cosas, ¿no? Y es lo que me ayuda, pero me ha recordado totalmente eso, porque eso sí que es algo que procrastino, voy dejando porque no es lo más importante y demás, ¿no? Pero sí, siempre lo tengo en cuenta y en mente porque es uno de mis objetivos. Y ya está. Buenísimo, Mónica, y felicidades por ese libro que está a punto de salir, uno de los míos también en español, el de Mindfulness en el trabajo. O para emprendedores, en este caso ahora va a estar en marzo también fuera, y me consta lo que es, pero fíjate qué importante, ¿no? Que dices, bueno, si hubiese empezado antes, pues al final son 2 meses o 2 meses y medio, ¿no? Pero te van surgiendo otras cosas, otras prioridades por el camino que nos hacen que efectivamente haya ciertos proyectos que dejemos, y al final es, como bien dices, ¿no? El soñar en grande, pero actuar en pequeño. Siempre digo, el soñar en grande, que obviamente el escribir un libro, como en tu caso, es el soñar en grande, porque es un pedazo de proyecto, parece fácil, pero es una labor, la verdad, que bastante tremenda. Pero luego actuar en pequeño, como bien dices, ¿no? Bueno, pues si te planteas solamente voy a escribir el libro, pero no lo divides, como bien dices, ¿no? En esos objetivos trimestrales, pues se te hace un mundo, mientras que escribir 2 o 3 páginas al día, bueno, pues es muchísimo más gestionable. Crear ese hábito, ¿no? Que te motive, encontrar esa media horita o 1 horita todos los días de sentarte y de escribir sobre las cosas que efectivamente te llenan, ¿no? Porque al final es eso, es lo que disfrutas, es lo que vamos a hacer, ¿no? Y ponérnoslo fácil. Y cuando empiezas con el músculo, pues empiezas ya con esa dopamina y a entrenar el músculo como quien va al gimnasio. Y nos pasa al final en todas las áreas, ¿verdad?, de nuestra vida. Fíjate, acabas de decir el libro, ¿no?, que llevabas desde el año pasado. Bueno, pues nos pasa lo mismo pues en otras áreas, ¿no? Salud, emprendimiento, tema de hobbies, tema de idiomas, en mi caso, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es muy importante el ser conscientes, como bien dices, y no ponerse objetivos sí grandes a nivel de soñar, pero aterrizándolos en pequeño, siempre aterrizándolos en pequeño. Así que muchísimas gracias, Mónica, porque me ha resonado muchísimo el tema de tu libro. Ya nos lo compartirás por aquí y ya te ayudaremos a hacer ruido con ese libro, que seguro que va a estar súper. Muchísimas gracias, Mónica. ¿A quién más le ha resonado ese objetivo? En mi hora de idioma, Mónica, era el tema del libro. ¿Qué objetivo, qué proyecto tenéis ahí que vais arrastrando y no conseguís que despegue? Bien, a los que estáis por aquí arriba, os invito a refrescar la sala, a Arlene, a Vanessa, a Lorenzo, a Romy, Mildores, Ángel, Carlos, Isa, Manones y Will. Buenos días, Marcela, cuéntanos. Pues mira que yo estoy igual que tú, Nieves, con un objetivo de lenguaje, pero yo tengo algo que de pronto es más dedo en la llaga, y es porque es danés, es el lenguaje del país donde yo vivo. El punto es que cuando yo llegué a Dinamarca, yo tuve que aprender 2 idiomas al tiempo, inglés y danés. Para poder aprender danés tenía que aprender inglés. Entonces, bueno, aprendí inglés y
estudiar danés y lo hablaba relativamente, no es que ni siquiera puedo decir relativamente bien, porque danés, las lenguas escandinavas, lo que son el noruego, el sueco, el danés, el finlandés y el islandés, son idiomas que solo lo hablan los nórdicos, definitivamente los nórdicos. Son lenguajes muy difíciles, con letras completamente diferentes a las nuestras, ¿no? Entonces son muy complicadas. Por más de que tú lo intentes, tú lo dices y la otra persona te dice, un ejemplo sencillo. Dices, por ejemplo, mira, dime isla. Entonces es Ön. Y la otra persona te corrige y te dice, no, es que no dijiste Ön, dijiste Ön. Y tú te quedas, perdón, ¿no es lo mismo? ¿Sabes? Entonces los idiomas nórdicos son muy complicados. Entonces yo lo hablaba, me defendía, pero llegó un momento en el que tuve que decidir ir a la universidad y empezar de cero mi carrera. Cuando decidí empezar a estudiar marketing y diseño, especializarme en branding, todo estaba en inglés. Entonces me costaba llegar a casa, hablar otro idioma. Yo en casa hablaba español, en el trabajo hablaban en portugués, con mis suegros hablaban danés y en la universidad hablaban inglés. Entonces a veces había días en que mi cabeza explotaba. Para poder hacer eso, enfocarme en la universidad, decidí no seguir trabajando en lo que yo trabajaba en portugués, enfocarme en inglés en la universidad, de vez en cuando hablar el danés y pues el español en casa era el idioma oficial para mi familia. Entonces, ¿qué pasó? Que eso hizo que mi danés fuera decayendo y mi inglés fuera subiendo. Pero como Dinamarca y en general Escandinavia son países que vives perfectamente con el inglés, digamos que me acomodé a que yo ya hablaba inglés bien y que me podía defender y podía trabajar y podía estudiar en inglés, entonces fui relegando el danés. Entonces siempre es un objetivo que me coloco, bueno, este año sí me voy a poner otra de las pilas y voy a retomar el danés y voy a retomar todo el vocabulario que perdí y termina no pasando. Entonces yo creo que una de las cosas que me pasa es que no me gusta este idioma, ¿sí? que no me gusta, o sea, digo yo, por más de que lo intento, no me gusta, o sea, yo tengo una conversación en danés, pero yo no puedo trabajar en danés, o sea, si alguien me dice, sí, hazme el branding en danés, yo me quedo bloqueadísima. Entonces, bueno, me limitan algunas cosas, no en muchas, la verdad, porque como digo, el inglés, aquí todos los niños son bilingües a los 8 años, entonces se puede vivir en inglés, pero sí quisiera retomar esto y decir definitivamente, aunque no me guste, para adelante y lo voy a sacar así como saqué el inglés y el propio danés en su momento, ¿no? Pero bueno, eso era lo que quería contar y ese es mi problema con el idioma. Qué bueno, me resuena totalmente, Marcela, muchísimas gracias por compartir. Y fijaros, por aquí os he puesto un enlace de una encuesta si queréis rellenarla para ayudaros todavía más a conseguir vuestras metas de este trimestre y del trimestre que viene, porque para el segundo trimestre hay que empezarlas a trabajar ya, una encuesta que es totalmente anónima. Y bueno, a quien lo rellenéis, bueno, vais a tener ahí un par de regalitos, así que os la pongo por aquí. Si la queréis rellenar, de nuevo es gratuita, es anónima. Y a quien la rellene, bueno, va a tener un par de regalitos de una guía de los 7 hábitos de la gente extraordinaria y de una sesión conmigo de 30 minutos para ver qué está pasando, Así que os animo, si queréis, que la rellenéis y ya os digo, es totalmente anónima. Volviendo a lo que comenta Marcela, fijaros, la mayoría de las personas se establecen los propósitos, ¿no? Desde ese estado de temor, que ya es incluso un planteamiento erróneo, ¿no? Y a veces incluso esa voz interna nos dice que no somos suficientes, ¿no? Que no vamos a ser capaz. A mí me habla, lo digo por mí, no por ti, Marcela, a lo mejor de dónde vas a encontrar tiempo. No vas a ser bilingüe, como me pasa a mí con el italiano, ¿no? Entonces tenemos esa vocecita que nos dice que ya no vamos a ser suficientes, ¿no? Que no somos capaces, y es la que nos fuerza a proponernos esas nuevas metas, ¿no? Nuevas metas que pensamos que debemos, entre comillas, hacer para ser mejores.
Y esta es la mayoría de las razones, ¿no?, por la que las resoluciones de año no funcionan, ¿no? Y por eso siempre es bueno hacer este chequeo para ver exactamente qué puede estar pasando, porque a veces cuando las hacemos desde el miedo, ¿no?, desde el tengo que, o el no soy suficiente, entonces tengo que aprender esto en vez de la motivación, hace que nosotros mismos, aunque no, y a mí me pasa de nuevo, ¿no?, y me pongo a mí, ¿no?, para no poner a nadie en el punto de mira, pero me pongo a mí como ejemplo, que haga que nos saboteemos, ¿no?, e incluso antes de haberlo intentado. Son los miedos, ¿no? Muchas personas pues se piensan que es tema de hábitos, de introducir hábitos, son temas externos, pero verdaderamente más que por hábitos, más porque lo que vemos en la superficie, ¿no?, que es procrastinar o retrasar, que me distraigo, me cuesta mucho los hábitos. Al final todo el tema de conseguir nuestros objetivos es totalmente interno y no externo, ¿no?, porque hay que saber el por qué, ¿no? Y normalmente es por eso, ¿no?, porque nos los ponemos desde tengo que o no soy suficiente, con lo cual tengo que aprender italiano, ¿no?, o con lo cual tengo que aprender danés, o con lo cual tengo que aprender tal, ¿no? Entonces es muy importante el saber, ¿no?, en este primer paso que os quería comentar, el entender por qué no te han funcionado lo que querías alcanzar y todavía quieres alcanzar en el 2022. Cuidado que estamos a marzo todavía, pero ahí estamos siendo... Quería hacer esta sala para acompañaros y que seáis esos pilotos de avión que van corrigiendo constantemente su ruta para asegurarse que llegan a su isla privada, a su destino final, ¿no? Y que nos hagamos preguntas como, bueno, ¿para qué quiero este objetivo? ¿Qué me va a hacer sentir? De nuevo, decir, ¿en quién me quiero convertir? Hay que empezar con ese en quién me quiero convertir, qué es lo que quiero sentir. Y es una de las preguntas, nada más, que os hago aquí en esta encuesta que os he puesto, ¿no?, que os va a hacer pensar, ¿no?, verdaderamente en qué me quiero convertir, qué es lo que quiero sentir en este 2022. Quiero sentir libertad, quiero sentirme saludable, quiero sentirme que soy esa escritora, quiero sentirme efectivamente que controlo el danés, quiero sentir que puedo ir a viajar y defenderme en italiano, no sé, ¿cómo te quieres sentir? Visualízate, ¿no? Y si no importase, ¿no?, la típica pregunta, pero que es muy importante y a veces no nos la hacemos, y viene de ahí también de nuestras heridas, ¿no?, de si no me importase lo que la gente pensase, ¿esto seguiría siendo mi objetivo? Porque la motivación al final tiene que venir de dentro, no de fuera, ¿no? Y esto además está ligado a otro punto que es muy importante, os lo comparto, luego lo compartiré en el grupo de Telegram de Liderazgo 360. Los que no estéis todavía en el grupo de liderazgo podéis ir a mi bio de Instagram y podéis uniros en Telegram, Liderazgo 360, donde se comparten las herramientas. Y hay otro punto que es muy importante, ¿no?, porque también hablamos, que para mí va muy ligado y os lo quería compartir hoy, con lo que acabo de comentar de la motivación, ¿no?, el para qué, verdaderamente cuál es mi motivación, y no estar huyendo, ¿no?, de un área de escasez, de no soy suficiente, del tengo que, porque todo el mundo habla de motivación. Y es importantísima, efectivamente la motivación para conseguir nuestros objetivos es importantísimo. Y es el típico para qué, nuestra isla privada, etcétera, etcétera. Pero qué importante para mí es algo más importante, y lo quería compartir por lo que veo, ¿no?, y me gustaría ver si os resuena, que es el compromiso. Porque tú puedes tener una motivación buenísima a aprender danés, a aprender italiano, a escribir ese libro, a comprarte esa casa y vivir en la casa de tus sueños, a ser emprendedor, emprendedora. Pero, ¿cuál es el compromiso? Y tienen que ir de la mano, porque de nada te sirve estar súper motivado, pero verdaderamente tienes que tener ese compromiso contigo mismo o contigo misma. Entonces es casi más importante ese compromiso, que es el que te va a hacer verdaderamente actuar, que no esa motivación, ¿no? Y hay dos cosas que normalmente, y por los que yo veo que normalmente no se consiguen, y me incluyo en el bote, ¿no?, pero sobre todo las personas que acompaño, es eso, ¿no?, el que no tienes que pensar en grande, visualizar, sentirlo hasta todas las células de tu cuerpo, que es totalmente cierto, pero tienes que aterrizar en pequeño. Y luego ese segundo paso, que de los 10 que os quiero compartir hoy, es ese, ¿no?, que es importante esa motivación, pero es más importante el compromiso, porque siempre hablamos del para qué y de la motivación, pero al final el compromiso es el que verdaderamente te va a hacer
conseguir esas resoluciones de año, ¿no? Que cuando miras, yo lo hacía este fin de semana, ¿no? Ver un poco todo lo que me había planteado para este año y ver cómo puedo corregir, ¿no? Pues de nuevo con el ejemplo italiano, bueno, sí tengo esa motivación, pero no me he comprometido conmigo misma, ¿no? a llevarlo a cabo. También porque he cambiado las prioridades o, como bien dice María Pilar también, ¿no? Pues hoy he hecho otras muchísimas cosas que también nos tenemos que dar esa palmadita en la espalda y celebrar, que también a veces se nos olvida, ¿no? Y nos fijamos en lo que no hemos hecho, pero sí en lo que hemos hecho. Entonces, esas 2 o 3 hojas que escribe Mónica todos los días, pues una palmadita en la espalda, ¿no? Si yo he aprendido 22, que es mi objetivo, 22 palabras de italiano al día, bueno, pues una palmadita en la espalda. O Marcela, ¿no? Todas esas palabras que aprendes tú, pues una palmadita. María Pilar, gran celebración, ¿no? Son las típicas cosas que hay que celebrar, ¿no? Para mandar ese mensaje también a nuestra mente de que, bueno, porque todo tiene una recompensa, ¿no? Y al final es importante también el celebrarlo. Esas son tres de las sugerencias que quiero compartir. Voy a compartir 10, pero me gustaría seguir, hacer un alto en el camino. Por aquí luego las compartiré en el grupo de Telegram, Liderazgo 360, que lo podéis ver en mi vídeo de Instagram y de nuevo aquí en esta encuesta que os pongo aquí arriba, anónima, quien la rellenéis, bueno, pues os va a llegar por correo además, que siempre es bueno, ¿no? Cuando haces una encuesta que te llegue por correo para leerte a ti mismo o ti misma y vais a recibir un par de regalitos. ¿Quién más quiere compartir ese proyecto que se queda ahí siempre atascado y no consigues sacarlo adelante? ¿Y el por qué? ¿Qué es lo que te ha hecho pensar? Nieves, perdona, antes de que otra persona de pronto diga algo más sobre esto, me parece muy importante lo que acabas de decir sobre la celebración. Yo tengo una amiga que trabaja la dinamización aquí, que la conocí por Clubhouse, y ella siempre dice: lo que no se celebra no existe o no existió. Y es tan importante que a veces damos pasitos, por ejemplo, lo de Mónica y sus 2 o 3 páginas al día, las palabras que aprendes, de las 10 tareas que te propusiste del mes, si cumpliste 1 o 2, pero hiciste algo. Entonces, ¿cómo es importante celebrar ese algo que hiciste, ese pequeño pasito, como dice María Pilar, que diste, ¿no? Porque de pasito a pasito, de granito en granito, pues se crea una montaña, ¿no? Eso era lo que quería decir Nieves. Totalmente de acuerdo, ¿no? Porque tenemos que mandar ese mensaje de dopamina, ¿no? De celebración, de reconocimiento a nosotros mismos, ¿no? No esperar también, además, que nos venga de fuera, sino darnos ese aplauso y ese abrazo, ese achuchón a nosotros mismos, porque si lo hacemos vamos a querer más, ¿no? De hacerlo. Y es más, a veces es incluso recomendable el hacerlo desde ya, no esperar verdaderamente a alcanzarlo, sino hacerte ese reconocimiento desde el aquí, desde el ahora. ¿A qué me refiero? Es decir, si tú quieres pues sentirte que puedes tomarte una buena comida de marisco todos los domingos cuando alcances cierto nivel de ingresos, por inventarme algo, ¿no? Cuando estés ya en tu emprendimiento, bueno, pues hazlo ya. Tienes que empezar ahí, si es donde tienes que empezar a sentirlo. Ahí es donde tienes que empezar a sentir esa motivación para efectivamente empezar a vivir en el aquí y en el ahora, en esa persona que te quieres convertir, ¿no? Y otra además de las cosas que os quería comentar es ese trabajar desde ese interior, ¿no? Verdaderamente desde ese interior y trabajar desde ese ser, de nuevo, trabajar desde esa persona en la que te quieres convertir, esa persona que habla danés, que habla italiano, esa persona que está viviendo en esa casa, ese escritor, esa escritora. Y trabajar desde el interior de nuevo, porque muchas veces pensamos fuera en los hábitos, en las rutinas, que obviamente son importantes, pero todo al final empieza desde el interior, el preguntarnos, bueno, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué es lo que hace? ¿Cuáles son esos bloqueos? ¿Cuáles son esas heridas? ¿Por qué tengo estoy verdaderamente con ese síndrome del impostor que hace que no tome paso? Y hay una cosa que me encanta, que es el poner ese enfoque, ¿no? Ese método de 3 pasos que yo siempre os comparto, que es enfoque, enfoque, enfoque.
en que te conviertas totalmente en indistraíble. Yo lo hablaba con una persona el otro día, ¿no? Que dices, bueno, conviértete en indistraíble. Si quieres verdaderamente no solamente tener esa motivación y ese compromiso con esos objetivos, esas resoluciones que quieres alcanzar y que, como bien dice Mónica, ¿no? Yo también lo trabajo en 90 días, ¿no? Porque es suficientemente largo como para realizar cambios y suficientemente corto como para mantenerte motivado este segundo trimestre del 2022. Entonces 90 días es perfecto, o sea, el año o 2 años, 3 años, 5 años, el soñar en grande, pero actuarlo en pequeño, ¿no? A 90 días y luego bajarlo a mes, a semana y a día. Como el otro día mi gran amiga Sandra me compartió en privado, ¿no? Que aterrizó sus objetivos ahí a nivel de marzo, buenísimo. Y convertirte en indistraíble, es decir, tener ese enfoque como un piloto, ¿no? Que no se puede permitir el distraerse, sino que va constantemente pues corrigiendo la dirección. Y si lo haces, de nuevo, está bien, no hay que juzgarte, es de manera consciente, porque nuestras prioridades van a ir cambiando, por supuesto, ¿no? Pero que lo hagas desde ese punto de vista de conciencia, ¿no? Esa diferencia entre procrastinar conscientemente o procrastinar de manera inconsciente. Pero todo lo que se haga desde la conciencia estamos bien. Así que buenísimo, Marcela. Esa palmadita en la espalda para motivarnos. ¿Quién más quiere seguir compartiendo? ¿Alguna anécdota o algún proyecto que siempre se queda atascado? Estoy seguro que hay más de uno. ¿Por ahora no? Bueno, es difícil, ¿verdad? El aceptar que hay algún proyecto que por ahí que se nos está atascando. Otra cosa que os quiero comentar, otra de las sugerencias que os quiero comentar es que es importantísimo para conseguir esas resoluciones, y va muy ligado a esa motivación que hablábamos y a ese compromiso que hablábamos, es que venzas tu incomodidad. Importante el vencer esa incomodidad de no pronunciarlo, el danés o el italiano correctamente, el escribir esa página del libro que a lo mejor, tú tienes que volver a revisar ese manuscrito en varias ocasiones, efectivamente en esa mudanza o en ese proyecto del nuevo piso, ¿no? de María Pilar, ¿no? De que efectivamente pues tienes que salir de tu área de incomodidad, en el sentido de que obviamente tus prioridades diarias cambian, ¿no? Para asegurarte que la obra, la mudanza, los muebles salen como tienen que salir. Esa manita, ¿no? O ese micrófono que vas a subir aquí a Clubhouse y vas a abrir, o ese micrófono que vas a abrir ahora, ¿no? Sal de esa zona de incomodidad. Haz ese primer webinar, ¿no? Que a lo mejor te resulta difícil hacer, pero tienes que empezar a hacer, porque al final, ¿no? Si seguimos haciendo lo mismo, pues vamos a tener los mismos resultados. Entonces, en los famosos SMART Goals, ¿no? Que todo el mundo se pone, los objetivos SMART. El otro día, el sábado, lo hablaba en un máster en el que estoy participando, como ponente de esa D, ¿no? De discomfort, de salir de tu zona de confort, porque si no siempre vas a obtener esos mismos resultados. Entonces, vence tu incomodidad y está bien, quitándole hierro al asunto, ¿no? Pues no me ha funcionado, de nuevo, revisar, parar, levantar el pie del acelerador y ver exactamente si lo he hecho desde el miedo, si lo he hecho desde la motivación, y si lo he hecho desde la motivación, por ir uniendo los puntos aquí, si verdaderamente además de motivación he tenido el compromiso, ¿no? He aparecido en mi vida, he aparecido enfrente del ordenador para escribir esos capítulos todos los días, ¿no? O aprender italiano todos los días, y vencer la incomodidad, porque si verdaderamente no te estiras todos los días, si no sales de tu zona de confort y no aprendes a vencer esa incomodidad, pues definitivamente no vas a ir avanzando. Hay otra de las sugerencias que os quería compartir hoy, que es esas listas de apoyo. ¿Cuántas personas tenéis aquí, dar al micrófono, esas listas de cosas que hacer? De to-do list, ¿no? Las típicas to-do list o tareas, listas de tareas. A ver, dar al micrófono a ver si sois personas de tarea. Marcela dice que sí, que es de personas de tarea. Tinoco, Sandra.
Bueno, cosas de tareas. Bueno, pues importantísimo tener esos socios de responsabilidad, pero a veces esos socios de responsabilidad son nuestras propias listas de tareas, ¿no? O listados en general. Y fijaros, dentro de esos listados en general hay ciertos listados que son importantísimos tener siempre a nuestro lado y que a veces nos olvidamos, ¿no? Yo siempre además recomiendo que dentro de tus listados tengas diferentes listas junto a tus resoluciones de año, ¿no? Diferentes listas que te van a hacer que verdaderamente, bueno, pues llegues a esos objetivos. Ya está por aquí la ambulancia. El otro día Tony me decía, si tienes que estar al lado de un colegio, porque siempre suena una campana, son las ambulancias Tony, la habrás oído ahora, del hospital que tengo enfrente. Bueno, volviendo a las listas, ¿no? Hay ciertas listas que están las listas de estas cosas que hacer, ¿no? Los to-do lists, ¿no? Las listas que nos hacemos todos los días. Pero os quería compartir otras listas que funcionan muchísimo a lo largo del año. Yo recomiendo que además que tengáis a lo mejor una libreta o un libro donde vosotros guardéis, o si eres de manera más digital, donde podéis guardar vuestros objetivos, y que son diferentes tipos de listas y que no solamente sean las de cosas que hacer, ¿no? Porque como bien decía Marcela, ¿no? Son cosas que te van a ayudar a parar, son esos listados que te van a ayudar a abrazarte y son esos listados que te van a ayudar también a reconocer y celebrar, ¿no? Es un listado que yo lo llamo de confiar, que va a fluir, ¿no? Es el listado de qué cosas quieres que junto con tus objetivos, de cosas de que confías que van a fluir. No solamente cosas que vas a hacer, cosas que confías que vas a fluir y que todo te va a llegar. Otra lista también es muy importante a lo largo del año y que te va a mantener esa motivación, lista de retos superados. Porque al final somos tan grandes como esos retos superados, esos capítulos del libro, es aprender danés, es aprender italiano, es abrir ese nuevo proyecto, es expandir tu negocio, ese emprendimiento, esa nueva casa, esa lista de retos superados. Tengo una libretita, ¿no? Con diferentes listas de las cosas que quiero hacer, resoluciones de año, lista de confiar de las cosas, qué cosas quiero que fluyan y sé que van a fluir. Lista de los retos superados constantemente, ¿no? ¿Qué retos, ¿no? Y según la vas leyendo todos los trimestres, bueno, pues te vas a ir motivando, ¿no? Porque ves que estás superando esos retos. Lista de talentos y de quién soy yo, también os la recomiendo. Bueno, ¿qué talentos tienes? Tinoco, Sandra, que decís que sois de listas, Marcela, todos los que estamos aquí, ¿no? Ir haciendo un listado a lo largo del año, a lo largo de este trimestre, o te animo, ¿no? A que pares este trimestre antes de empezar con esos 90 días, los siguientes, el segundo trimestre del año. Lista de talentos, ¿en quién te has convertido en este primer trimestre? ¿Quién eres? Lista de aprendizajes, ¿no? ¿Qué has aprendido en el 2021? ¿Qué has aprendido en este trimestre? La lista de tus sueños en este trimestre, el segundo trimestre del año, en este 2022, pero también te animo a que hagas ese listado de sueños de 3 y de 5 años. Ese listado de tu proyección, de tu yo ideal. Luego lo compartiré todo por Instagram, por el grupo de Telegram, de Liderazgo 360, si queréis ir a mi bio aquí, me estáis preguntando por el backstage. Ese listado de tus sueños, ese listado, de tu yo ideal, ¿no? Estaba comentando del yo ideal, ¿no? Proyección, ese escrito, ¿no? De tu yo ideal del futuro. ¿Y de qué te sirve este listado? Es para elevar al final tu nivel, tu propio nivel, ¿no? Y no caer en el promedio. No quieres ser seguramente una persona del promedio, quieres ser una persona que destaque en tu emprendimiento, en tu sector, en tu industria. Bueno, pues esa proyección de tu yo ideal te va a elevar ese nivel. Porque al final, si planeas ser cualquier cosa menos de lo que quieres, serás pues obviamente menos, ¿no? Entonces es muy importante
ese listado de habilidades a desarrollar. También listado las cosas que son buenas, de mis talentos y mis potenciales, pero también, ¿por qué no? ¿Qué listado de habilidades quiero desarrollar? A lo mejor quieres hablar en público, a lo mejor quieres aprender danés, aprender italiano, a lo mejor quieres escribir mejor, a lo mejor quieres tener más empatía, a lo mejor quieres escuchar mejor, a lo mejor quieres desarrollar tus habilidades de ventas. Entonces, hazte un listado también de habilidades a desarrollar. Listado de afirmaciones, ¿no? Muy importantes esos listados de afirmaciones, como terminamos esta sala, ¿no? Con ese hashtag, esas afirmaciones, esa palabra que te mantiene motivado o motivada. También ese listado de agradecimientos, ¿no? Esas 10 cosas que, bueno, pues que agradeces todos los días. Ese listado de agradecimiento, que además yo creo que Tinoco nos lo compartió un día, ¿no? Que se levanta y tengo que decir, por ejemplo, que ahora, Tinoco, muchas gracias. Yo antes siempre me quedaba en 3, me quedaba corta. Ahora cuando me despierto y me acuerdo de ti, tengo que decir gracias. Y eso es lo bonito de estas salas, ¿no? Cuando todos compartimos, hago mi listado de 10 agradecimientos. Entonces, a veces ¿por qué os lo quiero compartir esta parte de listados? Porque de nuevo va ligado a, normalmente cuando pensamos en esos objetivos, en resoluciones del año, pensamos en esos listados, y ahora me gustaría a los que decís que os hacéis listados, si son listados de cosas que hacer o si, como Tinoco nos compartió en su momento, si hacéis ese listado de 10 cosas que estoy agradecido o alguno de los listados que os he compartido, porque una de las claves que os quería compartir es esos listados de apoyo, no solamente de cosas a hacer, sino también de apoyo de qué te quieres convertir, tus habilidades, tus talentos, tus afirmaciones, ¿no? Y de qué otras habilidades quieres convertirte, ¿no? Hay muchos tipos de listados y a veces tenemos que quitar esa connotación negativa que a veces tenemos con los objetivos, las resoluciones del año y los listados. Así que, Tinoco, por la parte que me toca, muchas gracias, y por eso es muy importante que en estas salas compartimos, ¿no? Porque al final el conocimiento compartido pues es exponencial. Faltaría, Nieves, un listado más. Cuéntame. El de las ideas. El de las ideas, en qué lo que quieres conseguir, o las ideas creativas, la creatividad, las cosas que te vienen, ¿sí? Cuéntanos un poquito más. Y efectivamente, yo cada vez que tengo una idea, aunque no la vaya a hacer a futuro, a presente, incluso no sabes si a futuro, pero siempre que me surgen buenas ideas, sea la que sea, porque a lo mejor se la puedes aportar a cualquiera, esa idea, siempre me la anoto en el móvil, si voy andando por la calle y se me ocurre esa idea, la anoto y luego la llevo al listado de ideas, librito de ideas, porque en cualquier momento esa idea también te puede venir bien para tu actividad normal o desarrollo personal, claro. A ver, que se me va ahora, que estaba aquí en el desarrollo personal, cosas a hacer, de ideas, ¿verdad? Que si no las registras en el momento, pues se te olvida. El otro día, como anécdota, me encanta, estaba en la peluquería y estaba yo con mi cuaderno y el peluquero me estaba diciendo, ¿qué estás haciendo? Porque estaba cada 2 por 3, pum, 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 ¿no? Pues esos momentos de 1 hora, 2 horas de silencio que tienes, ¿no? Yo por eso siempre digo, ¿no? que el momento de mindfulness, ¿no? Estar en el presente, en el aquí, en el ahora, se puede conseguir en cualquier momento, en la peluquería, andando, escribiendo, etcétera, etcétera. Y son esos momentos, como bien dice Tinoco, ¿no? Que se nos ocurre algo y no quieres que se te olvide, ¿no? Porque es el momento en el que tienes la inspiración, y es un momento muy bonito el tener en una aplicación, en un cuaderno, ese espacio para la creatividad, ¿no? Y que a lo mejor lo vas a poder hacer ahora, o decides que lo haces dentro de un año o dentro de unos trimestres, ¿no? Pero ya lo tienes ahí, esos listados de ideas, sobre todo a las personas pues, que sois creativas, que os gusta generar ideas, que os gusta cambiar, ¿no? Que queréis impactar en el mundo con vuestro emprendimiento, ¿no? Pues surgen esas ideas constantemente. Muchísimas gracias, Tinoco. Nos comentaban también por aquí Mildoris, Manuel, que tenían listados, ¿no? Y les estaba preguntando antes, ¿no? De cosas que hacer o otro tipo de listados como de agradecimiento, de cosas creativas. ¿Qué tipo de listados tenéis? Porque suelen ser, excepto en ocasiones, de cosas que hacer. Cuando los listados pueden ser maravillosos, ¿no? Como de creatividad, como bien nos dice Tinoco. Te quiero aportar también otro listado que también utilizo yo, Nieves. Sí. Es el listado de problemas que tiene mi cliente.
para conocer mucho mejor a mi cliente. Entonces, siempre me pongo como objetivo 100 problemas que tiene el cliente y empiezo a notar, incluso luego los empiezo a desarrollar mucho más en el futuro. Buenísimo, Tinoco, buenísimo y va muy ligado, fíjate, a las personas, que hay muchas personas aquí que están en el Mastery, Alquimia Mastery, que empieza mañana, un pedazo de grupo de líderes emprendedores alquimistas que están en este máster conmigo, y vamos a trabajar muchísimo esa marca personal, pero como hablábamos el otro día en el webinar, ¿no? Como esa marca personal desde mi cliente, empezando por mi visión definitivamente, pero al final desde el problema de mi cliente o cómo te puedo ayudar. Además va muy ligado, ¿no? Con lo que la encuesta que os he puesto aquí arriba, quien la queráis rellenar, es entender efectivamente, y el objetivo, muchas gracias Tinoco, es entenderos, entender a las personas que estáis aquí en Clubhouse, a las personas que estáis en Telegram, las personas que trabajáis conmigo, ¿no? Cómo te puedo ayudar incluso más, porque es importante, ¿no? Y aparte ya no solamente nuestro emprendimiento va cambiando, sino que nuestro cliente también, ¿no? Así que es súper importante, porque nuestro cliente va creciendo con nosotros, ¿no? Hay unos clientes que son nuevos, otros clientes que ya son actuales clientes, y otros que son potenciales, y otros que llevan mucho tiempo con nosotros, ¿no? Pues van creciendo contigo, Tinoco, van creciendo conmigo, con cualquiera de vosotros que ayudáis o acompañáis a otras personas, ¿no? Pues hay que constantemente preguntar, porque sus problemas van a ir cambiando. Y tú también, creo que el otro día Lorenzo lo comentaba, ¿no? También te tienes que ir desarrollando, no solamente a nivel de tecnología, sino a nivel de conocimiento, ¿no? Porque si no nos quedamos oxidados, ¿no? Si yo sigo hablando de lo mismo, pero mi cliente va creciendo, llega un momento que le pierdo, ¿no? Entonces es importantísimo estar muy consciente de ese listado. Buenísimo, añadido a la lista, y luego lo comparto en este grupo de Telegram, de Liderazgo 360. Muchas gracias, Tinoco. Hola, buenos días. Buenos días, Manuel. Sí, adelante. Oye, yo añadiría uno que me va bien y que aprendimos con Ángel, es la lista de rescate y empoderamiento para los momentos de bajón de un reto, de un proyecto, de un cambio, de un plan. Esa sería aquella lista que recoja todo aspectos que a mí me motivan, estimuladores, como pueden ser ir al gimnasio, meditación, pasear, leer un libro, que me pueda dar un poco de energía, ir a visitar a un amigo, una cena, etc. Esto siempre va bien, porque en un proyecto no solo vas en subida, sino que a veces también tienes momentos de bajada. Bueno, que tengáis un buen día. Buenísimo. Aparte de las cosas que hemos conseguido, efectivamente, ¿dónde están esos listados de empoderamiento y de rescate, ¿no? Esas burbujas de oxígeno, ¿no, Manuel? Bueno, cuando nos sentimos un poquito de bajón, que es aquello que nos recarga, ¿no? ¿Dónde está esa gasolinera, ¿no? Donde vamos a ir a recargar la energía? Como bien dices, es un libro, es un spa, es una vuelta por la naturaleza, es una buena conversación con el amigo, ¿no? o con la amiga. Buenísimo, añadido a la lista, Manuel. Porque de nuevo las listas normalmente es el de hacer, ¿no? Pues a veces es hacer, porque al final todo es hacer, incluso mindfulness, o hacer también es leer un libro, o hacer es no hacer nada, ya es hacer también. Y ese listado de rescate y empoderamiento que nos acaba de comentar Manuel, qué importante es. Muchas gracias, Manuel. ¿Alguien más tiene alguna otra lista? Las listas son importantes, como veis, y pueden tener muchísimo tipo de perspectivas. Yo tengo otra lista, Nieve, hoy. Adelante. La lista de la compra. Yo la tengo, bueno, la he delegado. Esa la he delegado, Tinoco, a mi marido hoy. Para no comprar de más. Yo la lista la he delegado a mi marido y digo, chiquitín, hoy te vas a ir a comprar. Y para no comprar de más, efectivamente. Luego, fíjate, hay un listado que me gustaría compartiros también a vosotros, que es esa lista de valores.
esa lista de valores, desde esos valores donde vamos a tomar nuestras decisiones, desde esos valores que vamos a tener como referencia, ¿no? Para tener esa coherencia con nuestros principios, con nuestros objetivos, con lo que queremos alcanzar. Es muy importante el tener esos valores siempre a mano. Lo vamos a trabajar también mucho toda la parte de valores personales, valores fundamentales, valores de marca, ¿no? En el máster que empieza el martes para identificar la marca personal con las personas que estáis. Y independientemente de la marca personal, nuestros valores personales. Yo siempre recomiendo tenerlos a mano, siempre todos tenemos ese valor principal, que normalmente tenemos 5 grandes valores, y siempre tenerlos a mano. Y cuando se tiene que tomar una decisión difícil en este marzo o en este próximo trimestre, tenerlos ahí, tenerlos como referencia. Y cuando tienes que tomar esa decisión difícil, echarlos un vistazo y decir, esta decisión que tengo que tomar, que quiero tomar, muy, muy importante, ¿no? Yo, como veis, a veces es lo bueno y lo malo de estar en el desarrollo personal, ¿no? Que te das cuenta, eres consciente de tu lenguaje, ¿no? No lo que tengo que tomar, que quiero tomar, muy importante el lenguaje. ¿Cómo está alineado con mis valores? ¿Está alineado o no está alineado? Porque cuando tienes ahí que te da en la punta de la nariz, y yo creo que todos hemos tenido esa sensación que te da en la punta de la nariz, que no hay coherencia, escucha tu intuición, escucha tus valores. Entonces es muy importante tener esos valores en otra lista, siempre contigo, y si tienes que tomar una decisión, míralos y pregúntate cómo de alineado está esta decisión que quiero tomar ahora en este marzo o en este próximo trimestre con mis valores. Y escúchate porque normalmente lo notas en alguna parte del cuerpo. Ese otro listado importantísimo. Dice por aquí nos dice que me gustaría, si estás por aquí arriba, Aronis Padilla, a bailar. No sé si te refieres a bailar la lambada, como bailamos el otro día, o a qué te refieres no sé si es con listado o para conseguir tus objetivos. Arlene, no sé si puedes hablar ahora. Buenos días. Sí, buenos días, Nieve, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, Sala. Me ha encantado la sala de hoy, muchísimas gracias, está increíble, yo soy mucho de lista y aparte de todas las listas que habéis mencionado, hay una que no es una lista como tal, pero yo la utilizo como si fuese una lista, que es el dar a los demás, sobre todo mi tiempo, porque muchas veces para mí se genera un ciclo. Yo como por ejemplo voy a dar mi tiempo a una persona para ayudarle a conseguir empleo, una persona que veo que le está costando, voy a darle mi tiempo a una persona, a veces tengo amistades de la tercera edad que lo que sea no tienen mucha familiaridad con otras personas y digo pues le voy a dar un tiempo y vamos a salir a caminar, lo que sea, porque cuando yo hago ese tipo de cosas lo tengo que poner en lista para poder hacer mi timing. Noto como que se abre un ciclo y luego la vida me lo devuelve. Veo que se acercan a mis personas que también me dan su tiempo para enseñarme cosas, aportarme. Entonces yo esa lo tengo como una lista, es lo que decía al principio, no es en sí una lista, pero la tengo. Me gusta poner una lista para dar mi tiempo y mi energía a otras personas. Muy bonito también, Arlene, añadido a la lista que compartiré por grupo de Telegram. Aquí no estáis en el grupo de Telegram, lista para dar tiempo a otras personas. Muy importante también en este momento, ¿no? Que como va el mundo, todos necesitamos aportar, ¿no? Un granito de arena a otras personas también, el identificar, ¿no? A qué tiempo, porque el dinero al final es dinero, es entre comillas fácil, no me malinterpretéis, entre comillas fácil, ¿no? El ayudar con dinero, pero qué importante es el cuando quieres también ayudar, el hacerlo con tu tiempo, ¿no? Que es lo único que tenemos verdaderamente que no podemos recuperar, ¿no? Es muy bonito con qué tiempo queremos, ¿no? Ese identificar qué personas queremos ayudar con nuestro tiempo. Buenísimo, Arlene, muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a ir. ¿Alguien más quiere compartir? Tenemos un par de minutitos para ir cerrando la sala. ¿Alguna otra lista? Yo, Nieves. Adelante, Sandra, buenos días.
Pues mira, la lista que estoy viendo en este momento, cuando trabajas con equipos, tienes solicitudes, tienes objetivos que cumplir, tienes agendas de otras personas y tienes que, cada una de esas personas son tu recurso importante y bueno, te puedes perder en esa mar de solicitudes. Hay que, bueno, pues yo pongo prioridades, saber filtrar, tengo mi lista, por ejemplo, de las vacaciones, mi lista de las solicitudes o ideas que me van dando, y cuando me reúno con los diferentes equipos, pues eso lo llevo siempre presente y seguimiento a lo que se planteó, a darle respuesta a cada una de sus recomendaciones, mejoras o momentos de pedir ayuda. Bueno, esa es una lista que está dentro de mis cosas. Buen día a todos. Buenísimo, Sandra, el dar, ¿no? El dar también y el saber el tiempo que necesitas para ti, el tiempo que necesitas para otras personas, para que todo pueda cuadrar perfectamente. Muchísimas gracias, Sandra. Bueno, pues 10 sugerencias que compartiré ahora por el grupo del Telegram. Sí, adelante, Manuel. Sí. Yo quería aprovechar para comentaros, como todos estamos diciendo, esa lista que tenemos, y todos son pendientes, quitando algunos, son como pendientes, siempre mirando al futuro. Yo creo que aquí todo lo tenemos que resumir en la coherencia que tenemos que tener para saber qué es lo que queremos en nuestra vida y para saber qué queremos desarrollar a los demás, para que todo sea mucho más fácil y esas listas corran como el viento. Un saludo y que tengáis muy buen día a todos. Buenísimo, Manuel. Muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a terminar la sala ya 9 de la mañana, hora de Madrid, 8 en Reino Unido. Dentro de un ratito os comparto ese listado de las 10 sugerencias, ¿no? Para reconectar con nuestro propósito, reconectar con nuestro legado, reconectar con esos propósitos de año y todos estos listados que estamos compartiendo. Y luego también compartiré en el grupo de Telegram esa encuesta Liderazgo 360 que os comparto, que si rellenáis, como os digo, vais a tener un par de sorpresitas, de regalitos agradables por allá, un checklist, ¿no? Un listado de los 7 pasos para ser eficaz y una charla conmigo de 30 minutitos para que me cuentes cómo va tu año y ver cómo te puedo ayudar. Así que bueno, por vuestro tiempo y por rellenarla, esos 2 detalles por mi parte. Y algunos me estáis preguntando por aquí sobre la Alquimia Mastery, que empieza mañana, que queda una plaza. Os pongo mi WhatsApp por aquí, porque bueno, hoy ya cerramos puertas, así que escribirme si queréis que hablemos, y con gusto hablamos hoy. Vamos a despedir la salita con una palabra, aparte de mudanza y casa y achuchones, María Pilar, con que disfrútalo, voy a estar pensando mucho en ti, disfruta cada segundo de este día. Vamos a abrir micrófonos. ¿Con qué palabra os lleváis para este lunes y para empezar la semana? Tener control. Tener control, buenísimo. Cree en ti. Nuevas listas. Buenísimo, nuevas listas. Bueno, pues muchísimas gracias. En un ratito os pongo este listado en el grupo de Telegram, Liderazgo 360. Que tengáis un excelente día. Mañana nos vemos aquí hablando de que no puedes vivir de tu pasión. ¿Qué hablaremos mañana? No os lo perdáis, que va a estar bomba también la sala de mañana, o así espero, con vuestra ayuda, como siempre. Nos vemos, nos oímos mañana. Y de nuevo, si alguien quiere hablar conmigo hoy ya,
tenéis por aquí mi WhatsApp y con gusto hablamos sobre Alquimia Mastery, que empieza mañana. Que tengáis un excelente día. Muchísimas gracias por vuestro tiempo. María Pilar, mucha suerte hoy. Disfruta. Marcela, Tony, Manuel, Alain, Mónica, Tinoco, Manuel, Arlín, qué gusto, 2 de la mañana. Lorenzo, Romy, Mildoris, Carlos, Jansu, Fara, Vane, Isabel, More, Marta, Miguel, Marcela, Aronis y Mario. Nos vemos, nos escuchamos por aquí. Que tengáis excelente día. Muchas gracias por todo. Hasta mañana. ¡Feliz día! Gran día a todos. Feliz día.